Bendiciones a todos, le damos la bienvenida a este su programa Tiempo de Reflexión. Gracias, buenas, por estar nuevamente con nosotros. Les agradecemos su sintonía, le agradecemos que usted se suscriba a este canal, le dé like y comparte estos videos. Hoy vamos a seguir con el tema que abordamos la semana pasada acerca de lo que es fe. La semana pasada compartimos sobre la duda y cómo ella o a través de ella entra el temor. Vimos cómo en lo cotidiano, las experiencias o situaciones que vivimos en el pasado pueden marcarnos de tal manera que cuando viene la bendición de Dios, nosotros entramos en la duda si lo que estamos experimentando de parte de Dios como bendición va a durar, si la situación que estamos viviendo vuelve a repetirse cuando vivimos un tiempo atrás, años atrás, veces atrás. Empieza la duda inclusive a estorbar el hecho de que podamos disfrutar de la bendición de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, es importante que nosotros, como lo tocamos la semana pasada, salgamos de esa situación, salgamos de ese entorno, y eso tiene que ver con nuestra manera de pensar. Tiene que ver el hecho de cambiar nuestra mente a hablar cosas diferentes, a pensar diferente. Cuando yo empiezo a pensar diferente, voy a hablar diferente y voy a actuar diferente. Entonces, es necesario que nosotros empecemos a hacer este cambio en nuestra mente. Ahora, aclaramos, no son pensamientos positivos. No estamos hablando acerca de hablar positivamente. Estamos hablando de hablar con fe. ¿Está conmigo? Ahora, muchas veces hemos escuchado acerca o sobre la fe y creemos conocer qué es. Sin embargo, una cosa es saberlo y otra es comprenderlo. Una cosa es entenderlo y otra cosa es vivirlo. Entender el concepto de esperar es diferente a poder esperar. Así también entender la fe muchas veces no va de la mano con la manera o las circunstancias que estamos viviendo en nuestra vida, no va con la capacidad de ejercerla. Todos vivimos momentos difíciles y no es fácil aprender a vivir por fe. ¿Está conmigo? Entonces, entendamos en primer lugar qué es fe. La semana pasada hablamos de la duda y del temor. De hecho, hicimos una sentencia, una oración. Cuando la duda entra, la fe sale. ¿Está conmigo? Entonces, veamos qué es fe. Y la palabra de Dios da la definición exacta de lo que es fe. Linda, por favor. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:1, Reina Valera, es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Y en la versión Dios habla hoy, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Ok, entonces, el conocer o el saber acerca de la fe no implica, ¿cómo se lo pongo de esta manera? El hecho de hablar de fe es una cosa muy diferente a entenderla, comprenderla y ejercerla. ¿Por qué? Porque, como mencioné anteriormente, las circunstancias de la vida muchas veces no van de la mano con lo que es la fe o cómo vivimos por fe. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, me llamó mucho la atención y quiero mencionar esto. Por favor, Linda, Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6.
pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Perfecto. En la palabra de Dios, dice, Dios habla hoy, dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que le recompensa a los que le buscan. Ok, entonces, la semana pasada hablamos, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, nuevamente, ¿por qué traigo a colación o por qué traemos a colación este versículo? Porque hay una parte que quiero que usted note que es muy importante. Después que Dios dice que sin fe es imposible agradarlo, Él dice, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Amén. ¿Está conmigo? Eso que manifiesta Dios en su palabra es muy importante. Ahora, yo quiero que usted me permita hacer un paréntesis en lo que es la oración. Entendemos que la oración es un diálogo con Dios. ¿Está conmigo? Ahora, cuando hay un diálogo, ¿qué sucede? Que yo hablo, cuando estoy orando, yo hablo y Dios escucha. Pero dentro de la oración, dentro de ese diálogo, hay un momento en el que yo callo y Dios habla. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Entonces, yo tengo que entender que ese diálogo involucra a otra persona. Y si hablo de la oración, soy yo con Dios. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, aquí surge algo para aquellos amigos o amigas que no creen en Dios. En este momento, esta parte para ellos no puede tomar lugar. Evidentemente, no creen en Dios. Por ende, si no creen en Dios, obviamente la fe queda fuera de lugar. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ¿por qué yo tengo que creer que Dios existe? Porque de lo contrario, ¿para qué voy a usar la fe? Yo tengo que creer que Dios existe. Como creo que Dios existe, obviamente Él me pide que yo viva por fe para poder agradarlo. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, ¿cómo o dónde yo debo de aplicar mi fe? Entonces, dentro de nuestra vida, yo diría que es imposible conocer a Dios como el Dios fiel si nosotros no experimentamos circunstancias difíciles o adversas en nuestra vida. Es imposible conocer el carácter de Dios en su fidelidad si no enfrentamos ninguna situación difícil, si no nos enfrentamos a pruebas, a adversidades. Ahora, es claro que Dios nunca dice en su palabra, ni de Génesis a Apocalipsis, que la vida por seguirlo a Él, por reconocer a su Hijo Jesucristo, va a ser color de rosa. Jamás. De hecho, Él habla que en medio de la prueba, Él va a estar con nosotros. Amén. Amén. Entonces, ahí viene lo siguiente. Es por eso que nosotros necesitamos empezar a ejercitar la fe. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, es imposible conocer a Dios, al Dios de lo imposible, sin pasar por esas pruebas. Porque llegan momentos en nuestra vida que nosotros nos hallamos en circunstancias donde no tenemos respuesta, vemos que no hay salida, tenemos muchas preguntas y ni una sola respuesta, no vemos por dónde podemos tomar, no hay acción, no hay alternativas, no hay nada. En ese momento es cuando nosotros vamos a conocer a Dios, cuando empecemos a creer en Él y empecemos a actuar en fe. ¿Me estoy haciendo entender? Así es. Entonces, quiero invitarte a iniciar esta aventura de fe. Quiero iniciarte, a lo mejor tú dices, no, pero yo no tengo fe.
yo no puedo, yo he tratado, pero para mí es difícil. Déjeme seguirle desarrollando lo que es esto acerca de la fe. Porque la fe es tan importante en nuestra vida como creyentes que es prácticamente imposible vivir esta vida sin fe. Es imposible vivir sin fe porque de lo contrario estamos sacando al Dios de lo imposible de la ecuación. Porque la fe va acompañada de Dios. Porque Dios es fe. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, vayamos nuevamente y tomemos lo que define la palabra de Dios como fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, veámoslo desde este punto de vista sencillo. Volvemos a la oración. Si yo estoy pidiendo algo en oración, obviamente estoy pidiendo algo que no tengo. Y como obviamente no lo tengo, es algo que no puedo ver. Ahí es donde entonces nuestra oración tiene que ir acompañada de fe. Porque dice la palabra de Dios que fe es la certeza de lo que se espera. Yo tengo que tener certeza de lo que le oro a Dios, de lo que le estoy pidiendo a Dios. La confianza. ¿Está conmigo? Sí. Entonces, al tener confianza, al tener la certeza, yo tengo que aprender a mirar lo que no tengo en este momento, pero tengo la certeza que lo voy a tener. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, la palabra de Dios nos, en muchos aparte nos dice, voy a mencionar algunos, Mateo 21, 22, Marcos 11, 25, Juan 15, 7, Juan 16, 24, y así hay muchos versículos que nos dice que pidamos con fe, que pidamos creyendo en el nombre de Jesús, que lo que oremos lo vamos a recibir. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, recordemos lo que Dios dice. Nosotros oramos creyendo que vamos a recibir. Pero ¿qué sucede? Muchos hemos experimentado que oramos, pero no recibimos. Y a veces vivimos circunstancias, a pesar de estar orando, a pesar de buscar a Dios, vivimos circunstancias donde decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué esta prueba que estoy enfrentando? Quiero que vayamos a Romanos 12. Romanos 12, ¿qué nos dice? Nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero a veces esas situaciones no tienen nada de agradables, nada de perfectas y mucho menos buenas. Todos hemos estado ahí. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros debemos de aprender a entender, como dice Isaías en 55:9. Por favor, Lina. Dice la palabra de Dios, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros no podemos contender con Dios para tratar de que Él nos explique de qué manera la adversidad que estamos enfrentando, el dolor que estamos enfrentando, va a verse bueno, agradable y perfecto. En nuestra mente humana no cabe. Número uno, porque estamos, como seres humanos, tendemos a razonar todo. Entonces, si Dios me dice que mis pensamientos no son como sus pensamientos y que sus caminos más altos que los míos, quiere decir una cosa: no hay manera de contender con Dios. No hay manera de hacerle entender que lo que estoy viviendo, lo que estoy sufriendo, lo que estoy enfrentando, no tiene nada de bueno. Porque Él lo sabe, aparte de eso. Él sabe nuestro corazón, Él sabe lo que estamos viviendo. Correcto, pero ¿cómo le explico que yo no veo nada de bueno, ni agradable, ni perfecto? Entonces, aquí es donde yo tengo que creerle a Dios.
Aquí es donde yo tengo que tener confianza en Dios. Amén. Aquí es donde yo tengo que entrar en la aventura de la fe. Aquí es donde yo tengo que actuar en fe. Ahora dirán, pero ¿cómo sé si tengo fe? Porque trato, pero no veo resultados. Ahora, quiero decirle, en Romanos 12:3 la palabra de Dios dice, Dios pues, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es simplemente la prueba de que todos tenemos fe. Y ya estoy terminando. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a todos una medida de fe. Medida. Ahora bien, hay gente que quizás usted ha visto, pero esta gente sí tiene fe. Yo veo que ellos tienen fe. Yo no tengo esa fe que él tiene. Mi opinión personal no es que Dios le haya dado más fe a unos que a otros. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque realmente Dios en ningún momento está mostrando que Él a unos les dio más fe que a otros. Él dice en su palabra que repartió una medida de fe. ¿Esto qué quiere decir? En mi opinión, que la misma medida de fe que tiene mi esposa, comparada con la que tengo yo o con la que tiene usted, es exactamente igual. Dios nos dio la misma medida de fe. Amén. ¿Cuál es la diferencia o por qué vemos que unos tienen más fe que otros? No es que tenga más fe, es que la fe, la medida de fe que Dios le dio, esa medida de fe se ejerce más de lo que tú la estás ejerciendo. Por eso a esa persona tú ves que tiene, entre comillas, más fe. No es que tenga más fe. Está usando la fe más de lo que tú la estás usando. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, nosotros tenemos que evaluar. Nosotros tenemos que empezar a reflexionar. Por eso hemos llamado a este canal Tiempo de Reflexión. Tenemos que empezar a examinar nuestra vida y empezar a actuar por fe. La semana entrante les pido que se conecte con nosotros nuevamente o en nuestro próximo video para que usted nos acompañe y se dé cuenta que inclusive aquellos hombres de fe fallaron y que no es cuestión de tener una mayor medida de fe, sino es como tú la uses. Entonces te pedimos que nos acompañes la próxima semana. Ahora, no queremos cerrar este episodio del día de hoy sin decirte, mira, si tú no crees en Dios, es imposible que vayas a vivir una vida diferente, viviendo solo de un pensamiento positivo. Tenemos que creer, número uno, hay un hecho que no necesita fe. Jesucristo vino a esta tierra, murió en una cruz y resucitó. Algo incuestionable, algo que está más que demostrado, no solo bíblicamente, sino espiritualmente y científicamente. Ahora, la parte que nos corresponde es creer que cuando nosotros lo recibimos a Él, a Jesucristo, en nuestra vida, Él perdona nuestros pecados. Lo que ocurrió hace más de 2000 años se repite en el momento que tú abres tu corazón a Jesucristo y Él entra en tu corazón y tu vida va a cambiar. Amén. Entonces yo quiero invitarte hoy a que tengas fe y que creas. No necesitas que Jesucristo se aparezca en persona ahí donde tú estás. Simplemente cree que cuando tú repitas esta simple oración con nosotros, Él va a entrar a tu corazón y eso es lo que queremos invitarte a que hagas en este día. Voluntariamente yo quiero que tú hagas esta
simple oración. No te estoy diciendo que cambies de religión, no te estoy invitando a ningún tipo de religión. Simplemente te estoy invitando a que empieces a vivir esta nueva aventura de fe de la mano de Jesucristo. So, repite ahí donde estás con nosotros. Padre Celestial, hoy yo creo que tu Hijo Jesucristo vino a esta tierra, murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Jesús, voluntariamente, yo me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Entra en mi vida, toma el control de ella. Y yo declaro que a partir de hoy viviré una vida diferente de la mano contigo. Amén. Si tú hiciste esta oración, te pido que por favor nos escribas o nos mandes un mensaje. Puedes mandarnos un mensaje o bien por YouTube, o bien por Instagram, o bien por Facebook. O llámanos al 954-825-8210. Estamos para servirte. Queremos que si has visto este video, si has hecho esta oración, busca una iglesia donde congregarte. Entre tanto, estamos para servirte y para guiarte. Te damos gracias por sintonizarte en este día. Declaramos que la semana que entra es una semana de bendición. Permíteme orar un instante. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, nosotros oramos y declaramos que esta palabra, mi Dios, entra en el corazón de aquellos que verán este video. Señor, declaramos que a partir de ahora, fe, la medida de fe que tú has puesto en ellos, empieza a ser ejercitada, empezando con recibir a tu Hijo Jesús como su Señor y Salvador en sus vidas. Señor, declaramos que a partir de ahora, ellos por la fe empezarán a vivir y experimentar nuevas cosas. A través de lo que pidan con fe creyendo, sabemos, oh Dios, que tú lo responderás, porque así está escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien importante, yo quiero agregar algo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Eso es bien importante. Así también se desarrolla la fe, porque a medida que uno escucha la palabra, uno va conociendo a Dios como en realidad es. Amén. Es bien importante lo que acaba de mencionar mi esposa. Lee la palabra de Dios. Tómate 5 o 10 minutos empezando. Cuando tú empieces a leer, a lo mejor dirás, no entiendo nada. Pero lo más importante es que le pidas al Espíritu de Dios que en el momento que tú recibiste a Jesucristo, el Espíritu de Dios vino a morar en ti. Tú dices, Espíritu Santo, ayúdame a tener entendimiento de tu palabra. Y las cosas van a brotar delante de tus ojos. Hay cosas que a lo mejor ya conoces, has leído muchas veces, pero por el poder del Espíritu de Dios se abre ante tus ojos una verdad nueva. ¿Está conmigo? Entonces, no te olvides, suscríbete a nuestro canal, dale like y por favor comparte estos videos. Hasta la próxima. Bendiciones. Dios te bendiga.